No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No sé si lo que vivimos fue real o no, pero algo le pasó a mi hijo. Y para entenderlo, tengo que contarlo desde el principio. Esto ocurrió hace unos 4 años. Yo estaba en casa, un día cualquiera, cuando mi hijo llegó de repente, visiblemente alterado. Lo vi desde que cruzó la puerta. Parecía en crisis, con la mirada perdida, el cuerpo tenso. Apenas entró, empezó a balbucear cosas sin mucho sentido. Algo anda mal, mamá. Creo que me estoy volviendo loco. Todo es diferente. Tú eres la única que me va a creer. Tuve que agarrarlo, literalmente abrazarlo fuerte para que se calmara. Su respiración estaba agitada, como si hubiese corrido kilómetros. Lo llevé al sofá y le pedí que se sentara, que hablara conmigo despacio. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Mamá, no estoy loco». Y entonces empezó a contarme lo que le había pasado ese día. Me dijo que por la mañana, al levantarse para ir a trabajar, notó algo raro. Su cepillo de dientes siempre había sido verde, pero ese día era azul. No le dio demasiada importancia al principio. Pensó que su novia lo había cambiado, así que le gritó desde el baño preguntándole si ya había comprado cepillos nuevos. Ella, desde la cocina, le respondió que aún no lo había hecho. Eso lo desconcertó un poco, pero siguió con su rutina como si nada. Fue en el trabajo donde las cosas comenzaron a ponerse más raras. Me dijo que el reloj para marcar la hora de entrada estaba en una posición distinta, unos centímetros más a la derecha. Cuando le preguntó a un compañero si lo habían movido, este le dijo que el reloj siempre había estado ahí. Luego notó que su estación de trabajo estaba girada en sentido contrario, pero asumió que alguien había movido el equipo para limpiar o algo así. No quiso armar escándalo. A la hora del almuerzo, como siempre hacía cada viernes, se fue al supermercado. No recuerda si fue al Publix o al Walmart a comprar sus cosas de la semana. Pero al entrar, todo estaba al revés. Me dijo que el área de delis, que siempre había estado a la derecha, ahora estaba a la izquierda. Preguntó a una cajera cuándo habían remodelado la tienda, y la chica, sin entender su pregunta, le dijo que nunca se había hecho ninguna remodelación. Fue al fondo, a la zona de refrigeradores, para buscar su cerveza favorita, y tampoco estaba donde solía estar. Todo estaba invertido, como si alguien hubiese reflejado la tienda en un espejo. Preguntó a otro empleado y obtuvo la misma respuesta. Nada ha cambiado. Fue entonces cuando empezó a sentir verdadero pánico. Cuando volvió a su apartamento, más cosas estaban fuera de lugar. Me dijo que los cuadros estaban colgados en la pared opuesta, los muebles estaban del lado contrario y hasta su cama estaba orientada hacia otro lado. Dijo que en ese momento algo dentro de él hizo clic y fue cuando sintió un impulso casi desesperado de venir a verme. Dijo que algo no cuadraba, que el mundo ya no era el mismo. Yo, sinceramente, pensé que se le había cruzado algún cable, o peor, que estaba bajo el efecto de alguna droga rara. Nunca había tenido problemas con sustancias, al menos no que yo supiera, pero uno nunca sabe del todo qué hacen sus hijos cuando no están en casa. Traté de mantener la calma, le ofrecí algo de tomar, algo de comer. Fui a la cocina y mientras buscaba una taza, noté que él me estaba observando de reojo, como con miedo. Le pedí que fuera a su cuarto de siempre a descansar, a relajarse un poco. Unas horas después, cuando su papá llegó del trabajo, le conté todo. Ambos estuvimos de acuerdo en que algo no andaba bien. Tal vez estaba teniendo un brote de ansiedad o algo peor. Pensamos en llevarlo con un especialista. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, él entró a la cocina y se sentó con su papá. Seguía callado, pero me observaba de nuevo, y esta vez me lo dijo directo. «Tú no eres mi mamá». Me paralicé. Le pregunté: «¿Cómo que no soy tu mamá? Entonces, ¿quién soy?». Y me respondió algo que hasta hoy no puedo sacarme de la cabeza. «Eres mi mamá, pero no mi mamá, no de donde yo vengo. Ustedes son mis padres, pero no mis padres». Nos explicó que, según él, seguía siendo nuestro hijo, pero de otra versión de nosotros. Dijo que mi cara estaba más redonda de lo que recordaba, que el rostro de su papá era distinto, menos anguloso, como si se tratara de nosotros, pero con ligeras diferencias. Yo no sabía si abrazarlo o llamar a emergencias, pero lo único que pude hacer en ese momento fue llorar. Lo abracé fuerte y le pregunté: «¿Qué te está pasando, hijo? ¿Qué te pasó?». Él me besó en la frente, me dijo que me amaba y que todo iba a estar bien. Luego siguió con su día como si nada. Durante las semanas siguientes lo llamaba todos los días. Su ánimo parecía mejorar.
Ya no lo notaba tan tenso ni tan confundido. Un día hablamos del tema y me dijo que se estaba ajustando, que aunque todavía sentía que todo estaba un poco fuera de lugar, se sentía bien conmigo y con su papá. Con el paso del tiempo, hemos notado que a veces no recordamos las cosas igual. Un cumpleaños, un viaje, una conversación. Él dice una cosa, nosotros otra, pero no discuto, solo acepto las diferencias. Quizás es mejor así. Han pasado 4 años y seguimos aquí, ajustándonos. ¿Fue real lo que le pasó? ¿Saltó a otra versión de esta realidad? ¿Perdimos a nuestro hijo original y recibimos a otro? No lo sé. Tal vez nunca lo sepa, pero desde ese día lo miro diferente. Y aunque me duele admitirlo, una parte de mí siente que el hijo que tengo frente a mí no es exactamente el mismo que crié. Sea lo que sea que ocurrió, nos tocó seguir adelante. Es increíble, difícil de creer, tal vez. Solo sé que esto nos cambió para siempre. Tuve una experiencia rara, de esas que te hacen cuestionarlo todo. No sé si fue un error en la realidad, una alucinación compartida o qué, pero todavía lo recuerdo con claridad como si hubiera pasado ayer. Esto fue hace unos años, cerca de Halloween. Yo tenía unos 20 y tantos, vivía con mis papás y salía mucho con mi mejor amigo de la secundaria, Nico. Siempre nos gustaron las cosas raras, lo paranormal, las historias oscuras que te quitan el sueño. A esa edad, era una forma de demostrar que eras valiente, sin miedo a nada. Así que, como era octubre y el ambiente ya se sentía medio espeluznante, se nos ocurrió hacer una ruta improvisada de lugares embrujados en las afueras del pueblo. No éramos exactamente expertos en mapas, así que decidimos dejar que el GPS nos guiara, más o menos. Llenamos el tanque de gasolina, compramos un par de snacks en la gasolinera, pusimos música de terror en el estéreo y nos lanzamos a la carretera como si fuéramos los protagonistas de nuestra propia película de horror. Solo que no sabíamos que estábamos a punto de vivir una escena que no iba a tener explicación. El primer destino era un antiguo manicomio abandonado, de esos que aparecen en blogs de lugares malditos y que todos los adolescentes del área quieren visitar pero nadie se atreve a entrar. Estaba apartado, rodeado de árboles, con las ventanas rotas y grafitis por todas partes. El aire se sentía denso, frío, no el típico frío de otoño, sino uno que se te mete en la espalda como si algo invisible te estuviera mirando. Ni bien estacionamos, los dos sentimos lo mismo. Esto no está bien. No habíamos bajado ni un pie del coche cuando Nico dijo, ¿y si mejor nos vamos? Esto da mala espina. Y yo, que normalmente soy más aventado, también lo sentí. No era miedo normal, era algo más. Así que dimos marcha atrás y salimos de ahí. Tomamos la carretera que seguía hacia el este, sin rumbo fijo, solo alejándonos. Pero al cabo de unos 3 minutos, y lo digo de forma literal, notamos que todo lo que veíamos por la ventana se nos hacía desconocido, como si estuviéramos en un lugar totalmente distinto al que habíamos llegado. Casas que no habíamos visto antes, caminos que no recordábamos haber tomado. Y ahí es cuando pasa. Le digo a Nico, oye, ¿no te parece que esto ya lo vimos? Y él solo se queda callado. Mira por el parabrisas y frena. Estábamos de vuelta frente al manicomio, exactamente en el mismo punto donde habíamos estado minutos antes, como si nunca hubiéramos salido de ahí. Nos quedamos en silencio unos segundos, completamente confundidos. No entendíamos qué había pasado. Lo revisamos todo. Miramos el GPS, intentamos recordar si dimos alguna vuelta, si tomamos un retorno. Nada. Era imposible que hubiéramos regresado por accidente. Y entonces Nico mira el tablero y suelta. No puede ser. El tanque de gasolina, que hacía 10 minutos estaba lleno, estaba ahora prácticamente vacío. La aguja estaba tocando el borde del rojo. Y no habíamos recorrido ni media hora. Literalmente habíamos avanzado unos minutos por una carretera recta, sin tráfico, sin subidas, sin nada que justificara ese gasto de combustible. Nos miramos los dos, pálidos, y sin decir nada más. Nico pisó el acelerador y salimos de ahí. No volvimos a hablar del tema hasta que llegamos a la ciudad. Pasaron los días, luego los meses, y cada vez que sacábamos el tema nos surgían más preguntas. Habíamos entrado en algún tipo de bucle, nos desplazamos en el tiempo. ¿Fue una especie de ilusión, un sueño, un desajuste en la realidad, un glitch? Lo que me perturba más es que no tuvimos ningún síntoma físico raro. No mareos, no dolor de cabeza, nada.
Solo el recuerdo de estar ahí, alejarnos y aparecer de nuevo en el mismo lugar, como si algo nos hubiera reiniciado. Hoy, años después, todavía lo hablamos de vez en cuando, casi siempre en tono de broma. Pero en el fondo, los dos sabemos que lo que vivimos no fue normal. Y por más que lo analizo, que intento buscarle una explicación lógica, sigo sin encontrarla. Fue real. Lo vivimos los dos. Y esa sensación de haber sido sacado de un lugar y devuelto como una pieza de rompecabezas que no encaja del todo, todavía me persigue. Pero algo pasó esa noche, y no fue normal. Regina y yo nos conocimos en la universidad, aunque honestamente no fue amistad a primera vista. Yo era más bien introvertida y ella, Regina tenía una personalidad que llenaba cualquier habitación en cuanto entraba. Ruidosa, divertida, intensa y con un sentido del humor que te desarmaba sin pedir permiso. Al principio me intimidaba un poco, pero bastó con que un día nos tocaran en el mismo grupo para un proyecto, de esos eternos de fin de semestre, y todo cambió. Tuvimos que pasar tardes enteras juntas investigando, haciendo presentaciones, y poco a poco descubrimos que, debajo de nuestras diferencias, había una conexión real. Donde yo era tranquila y organizada, ella era espontánea y apasionada. Nos equilibrábamos, nos completábamos. Lo que empezó como una alianza por obligación se convirtió en una amistad que no solo sobrevivió a la universidad, sino que se fortaleció con los años. Compartimos casi todo: mudanzas, rupturas amorosas, primeros trabajos, dramas familiares, viajes locos y hasta esas noches de llorar por nada, comiendo helado en pijama. Fue la primera persona a la que llamé cuando me rompieron el corazón, y yo fui la primera en enterarme cuando supo que estaba embarazada por primera vez. Reggie era ese tipo de amiga que te hacía sentir invencible, incluso en tus peores días. Siempre tenía una palabra de aliento, un chiste para hacerte reír o una manera rara pero efectiva de hacerte sentir mejor. Me defendía como una hermana, incluso cuando yo no me defendía a mí misma. Y a pesar de lo ocupada que estaba con su familia y sus 3 hijos, siempre encontraba tiempo para llamarme, aunque fuera solo para contarme que su cafetera se había descompuesto y que eso, según ella, era motivo de una crisis nacional. Su pérdida fue un golpe seco, de esos que no te dejan respirar. Porque, ¿cómo se supone que sigues adelante sin tu otra mitad emocional? No solo era mi mejor amiga, era mi persona, mi ancla, y de pronto ya no estaba. Ni ella ni su bebé. Fue como si el universo se hubiera equivocado de nombre y se la hubiera llevado antes de tiempo. Tenía solo 32 años. Estaba en la semana 36 de embarazo cuando le dio una embolia pulmonar. Fue un golpe devastador para todos los que la queríamos, especialmente para su esposo, Diego, y sus 3 hijos pequeños. Uno de ellos, además, tiene autismo y no habla. Era una situación que rompía el corazón por donde la miraras. Después de todo eso, con el tiempo, Diego conoció a Sori, y para mi sorpresa y alivio, ella resultó ser increíble. De verdad, dulce, fuerte, con una paciencia infinita y con un amor genuino por los niños, incluso antes de convertirse oficialmente en su madrastra. Con el tiempo, ella y yo también nos volvimos muy cercanas. No solo porque ambas compartíamos el amor por Regina y los niños, sino porque nos entendimos desde el principio. Supongo que Regina habría estado orgullosa. Unos meses después de que Sori y Diego comenzaron a salir, Sori me llamó una mañana completamente alterada. Estaba temblando, con la voz quebrada, y me dijo que había tenido un sueño que la dejó con el corazón acelerado. Me pidió que la escuchara sin juzgarla, y claro, lo hice. Lo que me contó me dejó helada. En el sueño, Sori estaba en una cabaña. Todo era cálido, acogedor, como si estuviera dentro de una escena de película. Y ahí, sentada frente a ella, estaba Regina. Se veían tranquilas, como 2 viejas amigas tomando algo en una tarde de otoño. Regina tenía en brazos a una bebé, su bebé, y con una sonrisa calmada le dijo a Sori: «Gracias por cuidar también de mis hijos. Yo te elegí para estar con Diego. Sabía que tú ibas a hacer un buen trabajo criándolos». Ese me dijo que no podía hablar, solo la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Luego Regina, con ese mismo tono suave y seguro, agregó algo que la descolocó por completo. «Mi tiempo aquí casi se acaba. Tengo que volver. Ah, y siento lo de Skittles. Era su hora también. No quería que estuviera sola. Sé cuánto significaba para ella. Dile que la cuidaré. Skittles era mi gata, mi compañera de años.
una de esas mascotas que no son solo animales, sino familia, y mi mejor amiga lo sabía muy bien. Sori me dijo que el sueño fue tan vívido, tan real, que se despertó con el corazón latiendo con fuerza, empapada en lágrimas. Me llamó de inmediato, y cuando me contó todo, las dos nos quedamos en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego empezamos a llorar. Lloramos de tristeza, sí, pero también de una especie de consuelo inexplicable, como si en el fondo algo de eso tuviera sentido. Y lo más desconcertante, esa misma tarde, Skittles murió. No tenía ninguna enfermedad, ni mostraba señales de estar mal, simplemente se quedó dormida y no despertó. No sé cómo explicarlo, a veces pienso que fue solo una coincidencia, pero otras veces no puedo evitar creer que Regina de alguna manera realmente vino a despedirse, que eligió a Sori, que vio algo en ella que nosotros aún no entendíamos, que se llevó a Skittles para que ninguna de las dos estuviera sola. Han pasado ya varios años desde aquello. Los niños están bien. Sori y yo seguimos siendo cercanas, y aunque cada una tiene su propia forma de ver lo que ocurrió, las dos sabemos que algo más grande pasó ahí, algo que no podemos poner en palabras, pero que sentimos con cada fibra del cuerpo. No espero que nadie lo crea, pero yo no tengo ninguna duda. Esa despedida fue real. Regina nunca dejó de cuidar a los suyos, ni siquiera después de irse. El viernes por la noche fui con unos amigos a una bodega que, según yo, jamás había visitado. Íbamos a pasar un buen rato, tomar vino, charlar, lo de siempre. Desde que llegamos, me llamó la atención lo mucho que ellos hablaban del lugar como si ya lo conocieran perfectamente. Comentaban sobre el vino, sobre la terraza, incluso sobre un rincón en particular donde supuestamente habíamos tomado una foto grupal el año pasado. Yo los escuchaba con una mezcla de confusión y risa porque estaba convencido de que esa era mi primera vez en ese sitio. No recordaba nada, ni la entrada, ni el nombre, ni el interior del lugar. Nada me resultaba familiar, pero ellos insistían, como si estuvieran completamente seguros de que yo estaba ahí con ellos. Al principio pensé que se estaban burlando de mí, que todo era una especie de broma, pero la cosa cambió de tono cuando una de mis amigas, Andrea, sacó su celular y dijo: "A ver si esto te refresca la memoria". Abrió la galería de fotos y ahí estaba, una imagen clara, bien encuadrada, de los 5 sentados justo en la misma terraza donde estábamos ahora. Y sí, yo estaba en la foto, con la misma chaqueta que suelo usar en otoño, con una copa de vino en la mano y sonriendo como si me la estuviera pasando genial. El problema es que no recuerdo absolutamente nada de ese momento, nada, ni siquiera una sensación vaga ni un déjà vu. Para mí era como si alguien hubiera usado Photoshop para meterme en esa imagen, pero todos juran que yo estuve allí, que incluso fui yo quien propuso el lugar en esa ocasión, que brindamos por el cumpleaños de uno de ellos y que me había encantado el vino blanco de la casa. La noche siguió, pero yo ya no estaba del todo ahí. Mientras los demás reían y brindaban, yo no podía dejar de pensar en esa foto. ¿Cómo es posible que haya un recuerdo de mí que no me pertenece? Y si yo sí estuve, ¿por qué mi mente borró por completo esa experiencia? Me sentí como si estuviera viviendo una versión distinta de mi vida, como si de alguna manera hubiera caído en una línea de tiempo donde todo coincidía, menos mi memoria. Desde entonces he revisado mi celular, mis redes sociales, hasta mi agenda del año pasado. Nada, ningún registro, ningún mensaje, ninguna pista de que ese día hubiera existido para mí. Mis amigos siguen bromeando con el tema. Dicen que quizás tomé demasiado vino ese día y lo olvidé todo, pero no es eso. He tenido otras noches con copas de más y aún así, algo siempre queda. Esta vez no hay nada. Cero. Como si esa versión de mí que aparece en la foto fuera otro yo, de otro lugar, de otro momento, que no me pertenece. No me ha sucedido nada parecido, ni antes ni después, y aunque intento no pensarlo demasiado, a veces me descubro mirando la foto y preguntándome, ¿quién era esa persona sonriendo en una memoria que no es mía? Sea lo que sea, todavía no tengo una explicación. Solo sé que desde aquel día hay una grieta pequeña en mi percepción del tiempo, de la realidad y de mí mismo. Trabajo como técnica en un hospital de tamaño mediano desde hace más de una década.
El tipo de trabajo donde casi todo el mundo se conoce por nombre y donde los días pueden ser rutinarios o completamente caóticos, dependiendo de lo que entre por urgencias. No me considero una persona supersticiosa, pero sí tengo buena memoria para los detalles, y lo que me pasó aquel día no lo he podido olvidar, aunque nunca lo conté, hasta ahora. Era un miércoles, después de almuerzo, de esos días donde todo se siente más lento. Me tocaba bajar al primer piso para recoger unos formularios en administración. Tomé el ascensor como siempre. Cuando se abrieron las puertas, vi que ya había 2 compañeras de trabajo adentro, enfermeras con las que había compartido varios turnos, y junto a ellas, un hombre joven que no había visto antes. Era guapo, pero no en un sentido cualquiera. Su aspecto era tan impecable que desentonaba con el entorno. Traje oscuro perfectamente ajustado, piel pálida, cabello oscuro bien peinado, una expresión neutra pero elegante. Pensé que quizá era algún nuevo médico del área privada o un visitante importante. No dijo ni una palabra, solo asintió levemente cuando entré. Mientras bajábamos, la conversación entre las enfermeras se apagó de forma extraña. No era raro que estuvieran cansadas o pensativas, pero esta vez parecía diferente, como si estuvieran ausentes. Y fue ahí cuando, de forma muy natural, giré un poco la cabeza para mirar el reflejo en la pared de acero inoxidable del ascensor. Lo hice sin pensar, solo para echarle un vistazo disimulado al tipo. Pero lo que vi me heló la sangre. Ahí estaba mi reflejo, también el de mis compañeras, una a cada lado, pero donde debería estar el del hombre, no había nada, nada, como si no existiera. Era imposible no notarlo. El espacio detrás de nosotros reflejaba el fondo del ascensor, pero no había ningún indicio de que él estuviera allí. No una sombra, no una forma distorsionada, nada. Mi respiración se aceleró, pero traté de no mostrarlo. No quería quedar como loca. Me forcé a mantener la compostura. Pensé por un momento que tal vez era un truco de la luz o que estaba más cansada de lo que creía, pero sabía que no. Algo no estaba bien. Cuando el ascensor se detuvo en el 3er piso y él salió, pasó justo junto a mí. No me miró, ni siquiera pareció registrar que yo estaba allí, pero sentí algo cuando su cuerpo rozó el mío, un frío seco, intenso, como si me hubiera atravesado una corriente helada. No era la típica sensación de alguien que lleva el aire acondicionado muy fuerte, era algo más profundo, inhóspito. Cuando se fue, por fin me permití respirar más fuerte, tratando de disimular, pero entonces noté que las 2 enfermeras seguían como en trance, como si no se hubieran dado cuenta de nada. El ascensor llegó a nuestro piso y las puertas se abrieron, pero ellas no se movieron. Tuve que sujetar la puerta con la mano y decirles 2 veces, «Chicas, ¿no bajan aquí?». Fue como si despertaran de un sueño profundo. Se miraron entre ellas, luego a mí, y bajaron sin decir una palabra. En cuanto salimos del ascensor, se recompusieron y siguieron su camino como si nada hubiera pasado. No dije nada, nunca lo mencioné. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi a un tipo sin reflejo en el ascensor y que mis compañeras parecían hipnotizadas? ¿Quién me iba a creer? Pero esa sensación de frío y esa ausencia tan evidente en el reflejo, todavía la tengo presente. He vuelto a mirar muchas veces esa misma pared de acero con otras personas dentro del ascensor. Siempre veo los reflejos, siempre, menos aquel día, menos él. Nunca lo volví a ver en el hospital, nadie pareció recordarlo o saber de quién hablo cuando pregunté casualmente, ni siquiera figura en las cámaras de seguridad, como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más extraño de todo es que, desde ese día, cada vez que entro a un ascensor ya no puedo evitar mirar el reflejo en el acero, solo para asegurarme de que todos los que están dentro realmente están ahí. Siempre he sido una persona bastante tranquila. Soy padre de familia, trabajo en mantenimiento industrial desde hace más de 15 años y cuando tengo un día libre me gusta pescar con mis amigos. Nada del otro mundo. Tengo una esposa increíble y hasta donde yo sabía tenía 2 hijos, un niño de 7 años y una niña de 5. Fue un sábado, hace unos meses. Salí temprano con un par de amigos rumbo al lago, como tantas otras veces. Llevamos cervezas, cañas, carnada, lo típico. Todo iba normal, de hecho, el clima estaba perfecto. Ya cerca del final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse, nos preparamos para volver. Mis amigos se adelantaron, pero yo me quedé un momento más dentro de la camioneta, con el motor apagado. Había algo en el cielo,
algo que no supe identificar, pero era hermoso. No era un avión, ni un dron, ni nada que hubiese visto antes. Era como una luz suave, flotando, casi danzando. No se movía como algo mecánico. Me quedé observando. Según yo, solo fueron un par de minutos. Ni siquiera lo registré como algo importante en ese momento, solo algo curioso. Arranqué el motor y manejé de vuelta a casa, pero cuando llegué, mi esposa estaba conmovida, molesta, pero también aliviada. Me preguntó dónde había estado. Le dije que venía del lago, que no me había tardado tanto. Me dijo que eran las 11 de la noche. Yo había salido del lago poco después de las 6. Me quedé congelado. Revisé mi celular y sí, habían pasado horas que para mí no existieron. Yo no las viví. Entré a casa con una mezcla de confusión y culpa y le pregunté por los niños. Me dijo que nuestro hijo ya estaba dormido. Entonces pregunté, ¿y la niña? ¿Dónde está Emma? Ella frunció el ceño. ¿Emma quién? Emma, nuestra hija, le respondí con una risa nerviosa, pensando que era una broma. Amor, solo tenemos a Daniel. Nunca hemos tenido una hija. Mi mundo se detuvo. Pensé que me estaba jugando alguna especie de broma pesada. Pero su expresión no cambió. Insistí. Empecé a mencionarle cosas. El parto, cómo lloró por primera vez, las noches sin dormir, su primer diente, la vez que se cayó en el patio y corrió a mis brazos llorando. Cada recuerdo, cada sensación estaba tan viva en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. Subí corriendo al segundo piso, directo a la habitación de Emma, pero donde debería estar su cama de princesas y los juguetes que ella amaba, ahora había una especie de oficina improvisada, con una computadora vieja y cajas de herramientas. Abrí el álbum familiar. Las fotos de nuestras vacaciones estaban ahí, en la playa, en las montañas, en cumpleaños. Yo recordaba claramente cómo Emma solía hacer muecas en las fotos, pero en todas las imágenes solo estaba Daniel. Nadie la recordaba. Nadie sabía de quién estaba hablando. Llamé a mis padres, a mi hermana. Todos pensaron que me estaba confundiendo o que había soñado algo muy real. Algunos llegaron a insinuar que quizá estaba pasando por un episodio de estrés o de salud mental. Pero no, yo la recuerdo. Sé cómo olía su cabello después del baño, cómo se reía cuando la levantaba en brazos, cómo me decía papá con esa vocecita dulce y segura. Recuerdo que tenía miedo a la oscuridad y que siempre pedía dormir con su peluche de conejo. Nada de eso fue un sueño. Yo sé que mi hija existió. Desde entonces no he sido el mismo. He buscado explicaciones desde pérdida de memoria selectiva hasta teorías sobre realidades paralelas. Sé cómo suena. Créeme, lo sé, pero lo viví. Algo pasó ese día en el lago. Algo me sacó de mi realidad, aunque fuera por unos minutos. Y cuando regresé, no todo volvió igual. Lo compartí en redes sociales, en foros. Muchos se burlaron, otros se preocuparon. Unos pocos, los menos, me dijeron que habían vivido cosas parecidas. Gente que ha perdido recuerdos o que recuerda personas que nadie más parece conocer. Hoy, cada vez que paso por el cuarto que una vez fue de mi hija y que ahora, inexplicablemente, nunca lo fue, siento un vacío que no puedo explicar. Un hueco que ni el tiempo ni las respuestas han logrado llenar. Y cada noche, cuando apago la luz, me pregunto si ella aún existe, en algún lugar, tal vez, esperándome. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.